Bienvenido, estoy muy contento de verte aquí de nuevo en esta serie de 3 vídeos en la que estoy explicando por qué no publican tu novela, la novela de la mayoría de los autores noveles que se presentan a las editoriales. Estoy especialmente contento porque este segundo vídeo probablemente es el más importante de la serie. Realmente es clave para entender a qué se debe el rechazo de las editoriales. Así que te voy a pedir, igual que hice en el vídeo anterior, te voy a pedir un favor. Cierra las redes sociales, cierra Facebook, cierra Twitter, apaga tu teléfono, ten a mano lápiz y papel o bolígrafo y papel para ir tomando notas, porque hoy vas a descubrir seguramente algunas cosas que van a ser que cambies tu mentalidad a la hora de abordar una novela. Te repito, este vídeo es clave para entender por qué tu novela no se ha publicado, por qué nadie, ninguna editorial o ninguna agencia ha querido representarla o publicarla. Así que vamos a ello y no perdamos más tiempo, que el tiempo es oro. Veíamos en el vídeo anterior que el primer secreto para que una editorial no publique tu libro es que no conoces a tu público y por tanto, como no sabes lo que tu público espera de tu novela, terminas escribiendo en vano. No le puedes ofrecer aquello que buscan. Fracasas a la hora de publicarla. Ya estuvimos viendo en el vídeo anterior que la solución para eso era descubrir cuáles son las claves de cada uno de los géneros literarios para así poder cumplir con las expectativas que los lectores esperan de nosotros. Ahora vamos a ver cuál es el segundo motivo para que no quieran publicar tu novela. Y como esto no hay manera de suavizarlo, voy a hacer como los buenos enfermeros. Te voy a pinchar sin más y cuando menos te lo esperas. Las editoriales no publican tu novela porque seguramente no tengas unos buenos cimientos en tu novela. Mira, tu novela es como un edificio, solo que no está hecho de vigas. No tiene cemento, ni hierro, ni ladrillos. Pero sí tiene una serie de elementos que constituyen la narrativa y esos elementos son los que recubres de palabras. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuáles son cada uno de esos elementos que no te pueden faltar y que vas a tener que trabajar al milímetro, como cualquier buen arquitecto, para que el edificio de tu novela se levante fuerte y aguante cualquier tempestad. Para que lo entiendas bien, vamos a imaginar que tu novela es como el friso de un templo griego, ¿vale? Los frisos no se pueden sostener en el aire, necesitan estar apoyados en una serie de columnas, en una serie de pilares que los sostengan. En este caso, los pilares que sostienen a tu novela son 6. Te voy a decir primero cuáles son cada uno de ellos y luego los vamos a analizar un poquito. El primero es el argumento. El argumento es el motivo por el que ocurren las cosas en tu novela. El segundo de los pilares es la historia. La historia está formada por cada uno de los acontecimientos que se van a desarrollar en tu libro. El tercero de los pilares son los personajes, ¿vale? Bueno, no te voy a explicar qué son los personajes, ya lo sabes tú más que de sobra, pero es uno de los aspectos más delicados y a los que más atención hay que prestarle a la hora de construir una novela. El cuarto pilar son los obstáculos, aquellas dificultades a las que tu protagonista se va a tener que enfrentar si quiere conseguir su objetivo. El quinto es el conflicto narrativo. Esto es, ojo con esto, porque es crucial. El conflicto narrativo es el verdadero motor de tu novela. Aparece cuando el protagonista se encuentra con un antagonista con el que va a tener que luchar para conseguir aquello que ambos desean. Y por último está el clímax. El clímax es la resolución final, el modo en el que los personajes terminan su aventura y van a conseguir o no su objetivo. Estos 6 pilares son básicos. Si alguno falla, tu novela no funciona. Y fíjate bien, he dicho si alguno falla. No quiero decir si alguno falta, no puede faltar ninguno. Si falta alguno, inevitablemente tu novela se desmorona.
no se puede sostener. Pero si falla, tampoco, porque van a empezar a aparecer grietas en la estructura de tu novela. Va a haber problemas, va a haber errores, va a haber cosas que no funcionen, va a haber cosas que no estén bien desarrolladas. Y por tanto, tu novela es fallida. Y las editoriales no la querrán, por un motivo muy simple. No le van a querer ofrecer a sus lectores un material defectuoso. Del mismo modo que tú, si vas a comprar un piso, no lo comprarías en una vivienda que está llena de grietas. Por supuesto, que yo te cuente absolutamente todo de estos 6 elementos en un solo vídeo es imposible, porque hay literalmente decenas de elementos que componen estos 6 pilares. Pero sí quiero explicarte un poquito de cómo funcionan y qué cosas puedes y qué cosas debes hacer con ellos, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el argumento. Te decía que el argumento es el motivo por el que ocurren las cosas. Lo primero que necesitas es que esos argumentos sean lógicos. Los acontecimientos, los hechos de tu historia no pueden ocurrir al azar. Como norma, puede ocurrir algo al azar, pero como norma no. Tiene que haber algo que lo provoque. Aquí entra de lleno la relación causa y efecto. Cuando algo provoca, cuando algo causa un cambio en la vida de tu personaje, él tiene que reaccionar, debe actuar para recuperar el equilibrio que ha perdido. Y no puedes pensar que la coherencia interna de tu novela es algo que no tiene tanta importancia, porque sin coherencia interna, cualquier historia se va a venir abajo al más pequeño roce. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. No sé si te gustan las películas de Alien. Yo soy fan absoluto de las películas de Alien, pero de las primeras. De Prometheus y de Alien Covenant tendría mucho que contar. Las últimas películas de Alien que ha hecho Ridley Scott tienen un error de base. Y Ridley Scott lo sabe, pero le ha dado igual. De hecho, ha repetido el error en Alien, el mismo error que cometió en Prometheus, lo ha repetido en Alien Covenant. Y es que los astronautas se ponen a pasear sin la protección adecuada por un planeta desconocido. Sí, han hecho un análisis de la atmósfera es respirable, pero no has podido analizar los microorganismos que hay allí. Y a partir de ahí, nada importa. El motivo por el que son infectados no tiene sentido, no tiene lógica. Ningún astronauta, ningún colono que fuera a visitar otro planeta se pondría a pasear por ese planeta sin la protección adecuada, porque sabe que su vida está en peligro. ¿Entiendes la importancia de la lógica? Si tú necesitas llegar con tu novela a un determinado punto, no te sirve cualquier cosa para llegar a ese punto. Tienes que obtener un motivo razonable por el que eso ocurra. Ridley Scott eso se lo ha saltado a la torera en las 2 últimas películas de la serie de Alien. Además, debes decidir qué tipo de trama vas a presentar. Esto está íntimamente relacionado con el género del que hablábamos en el vídeo anterior. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a escribir una novela de tipo thriller, ¿vale? Entonces lo que necesito es una trama de acción. No me sirve una trama sentimental, tampoco me sirve una trama descriptiva. Necesito una trama de acción, porque voy a escribir un thriller. Una trama sentimental es la perfecta para una novela romántica, por ejemplo, pero para un thriller no. Tengo que conocer qué cualidades tiene cada una de las tramas para poder desarrollar la conciencia, para no dejarme nada atrás y que encaje como un guante en el tipo de género que quiero escribir. Porque mi lector, como veíamos en el vídeo anterior, tiene una serie de expectativas. Y por supuesto, tengo que ofrecerle al lector suficientes giros narrativos. No importa el género que esté escribiendo, porque los giros narrativos van a hacer que el lector
se mantenga interesado en mi novela. Por supuesto, no me sirve cualquier giro. Necesito adaptar el giro narrativo a mi tipo de novela. Si estoy escribiendo un thriller, pues a lo mejor un efecto Rashomon me puede venir muy bien, porque lo que hace este tipo de giro narrativo es que cuenta la historia desde diferentes puntos de vista y desde diferentes personajes para mostrarme cosas que de otra forma quedarían ocultas. También podría utilizar los flashbacks, los flash forward o incluso una retrospección, si estoy escribiendo un thriller. Pero necesito saber cuáles son los adecuados a cada uno de los géneros literarios que puedo estar manejando. La clave consiste en que mi argumento debe ser interesante. Tengo que coger al lector por las solapas de su chaqueta y engancharlo a las páginas de mi libro para que no pueda separarse de él. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente pilar. Es la historia. La historia. Esos hechos que voy a ir desgranando a lo largo de mi libro. Los hechos que voy a estar contando no solamente deben ser interesantes, también tienen que estar contados en el orden adecuado. Y claro, aquí viene la eterna pregunta. ¿Cuál es el orden adecuado para contar mi historia? Pues es muy fácil contestar a esto. El orden adecuado es el que cause más impacto en el lector. Por ejemplo, si el inicio de tu historia no tiene mucho interés, no vas a enganchar al lector desde el principio y corres el riesgo de que no continúe con la lectura. Por lo tanto, no puedes empezar contando un inicio en el que no ocurra nada. Si tu historia empieza contando la vida y el desayuno y el día a día de tu personaje, eso no va a ningún lado. El lector no se va a enganchar a eso. Y mucho menos si te pasas contando cómo va de su casa al trabajo las 50 primeras páginas. Corres el riesgo de que el lector no continúe la lectura. Entonces tienes que replantearte el orden de los hechos. Si necesito 50 páginas para que mi personaje llegue hasta el trabajo, vamos a empezar con otra cosa. ¿Qué le va a pasar en el trabajo? Bueno, pues preséntale eso al principio al lector para que luego no le importe estar leyendo 50 páginas de cómo llega, porque sabe que cuando llegue la cosa se va a complicar. Eso se llama inicio en media res. Puedes incluso empezar en extrema res, ¿vale? La cuestión es enganchar a tu lector desde el principio. Lo mejor que puedes hacer para preparar una buena cronología es hacer una línea del tiempo para que no te dejes atrás ninguno de los hechos que vas a contar. De este modo puedes valorar el orden en el que quieres contarlos y no te vas a dejar ninguno por el camino. Y por supuesto, tendrás que elegir al narrador adecuado. Todos los narradores tienen características diferentes. Es muy fácil utilizar un narrador omnisciente porque sabe todo lo que le ocurre a todos y cada uno de tus personajes sobre todos los hechos que tú vas a estar contando. Pero aunque para ti es el más cómodo de utilizar porque no te da ningún quebradero de cabeza, lo más seguro es que para el lector el efecto que causa no será el mismo. Por ejemplo, si quieres escribir una historia de amor apasionado, es mucho mejor utilizar un narrador en primera persona que pueda hablar de sus sentimientos, de cómo vive las cosas que le ocurren. Si además ese personaje es especialmente vehemente, muy fogoso, el nivel de intensidad de tu historia va a subir como la espuma. Y puesto que es más intensa, ¿sabes cuál es el resultado? Que engancharás mejor al lector. La siguiente columna de nuestra novela son los personajes. Te decía que en la creación de los personajes debes tener muchísimo cuidado. Tienes que caracterizar a tu personaje muy bien y la mayoría de los autores que empiezan no saben hacer bien ese trabajo. Se centran en las características físicas, pero la caracterización va mucho más allá. Es mucho más importante
los aspectos internos del personaje. Su moralidad, sus creencias, sus filias, sus convicciones, sus fobias. Aquí está la dificultad de crear un buen personaje, un personaje que sea reconocible e identificable. ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque crear un personaje de estas características consiste en coger una cáscara vacía y rellenarla con una serie de aspectos psicológicos que la mayoría de la gente no conoce porque no son psicólogos. No son psicólogos. La clave de un buen personaje radica en que tiene que crear sentimientos en el lector. Y si no lo consigues, tu personaje está muerto. No cumple su objetivo. Porque no te equivoques. Y este es uno de los grandes errores que cometen muchos autores que comienzan. Tus personajes están ahí con un propósito concreto. No pueden ser simples rellenos, no pueden ser solo las voces de un diálogo, tienen que tener un objetivo, tienen que querer conseguir algo, tienen que estar involucrados en la historia que tú estás contando por un motivo. Y cuanto más impactante, más importante sea ese motivo, ¿sabes qué va a pasar? Que más enganchado vas a tener a tu lector a la novela. A lo largo del método PEN, estudiamos diversos métodos que puedes utilizar para la creación de tus personajes. El sistema dados, las vocales abiertas, el método P+E. Tú puedes desarrollar tus propios sistemas si quieres, pero tendrás que hacer todo ese trabajo a ciegas, porque lo importante es que al finalizarlo, tu personaje parezca tan real que el lector quiera conocer su historia. La siguiente característica, la siguiente columna de nuestra novela son los obstáculos. Y los obstáculos están ahí por un propósito, para darle interés a tu historia. A nadie le gusta la gente que lo tiene todo hecho en la vida. Es gente muy aburrida. Esa gente que con solo chasquear los dedos obtiene lo que desea, no tiene ningún interés. Pero todos admiramos a las personas que tienen que pelear por conseguir lo que quieren, que superan todas las dificultades, que son capaces de sobreponerse a cualquier adversidad con tal de llegar a su meta. Eso es lo que tienes que conseguir con los obstáculos de tu novela. ¿Sabes por qué? Porque vas a acercar al lector y al personaje, los vas a identificar y el lector querrá que tu personaje tenga éxito y como querrá ver si tiene éxito o no, seguirá leyendo tu novela. En este punto entra como un trueno la tensión narrativa. La tensión narrativa está ahí para que el lector no se aburra, así de fácil, así de simple. Tienes que conseguir mantenerlo en vilo y tiene que estar en vilo permanentemente para que quiera saber más. Y hay, de nuevo, diferentes tipos de tensión. Un thriller, para seguir el ejemplo que comentábamos antes, va a cargar las tintas en la tensión argumental, en la acción. Pero en cambio, una novela romántica se va a basar en la tensión emocional. ¿Ves la diferencia? Hablábamos en el vídeo anterior de que debes conocer el género, debes adaptarte al género para ofrecer al lector lo que quiere. Y para conseguir eso, tienes que trabajar a muchos niveles. Necesitas encontrar el equilibrio entre tensión y calma para mantener a tu personaje con las cosas complicadas a lo largo de todo el nudo narrativo. Vas a necesitar también que tus personajes sean activos. ¿Por qué? Porque si tus personajes son pasivos, no van a entrar en el juego de los hechos que ocurren, no van a participar y por lo tanto no podrás tener ritmo narrativo. El ritmo narrativo es crucial. Necesitas establecer un buen sistema DOA, un sistema en el que el deseo de los personajes dé lugar a una acción que le permita avanzar hacia su objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que asegúrate de complicarle las cosas a tu personaje. Los obstáculos suponen un momento perfecto para utilizar los cliffhangers, por ejemplo. Si colocas a tu personaje ante un obstáculo importante que conlleve cierto riesgo y en ese momento ¡zas!, usas el cliffhanger, el lector no va a poder dejar la lectura.
va a querer seguir leyendo hasta ver qué ha pasado con él. Vamos con la siguiente columna, el siguiente pilar de nuestra novela, que son los conflictos. Esa lucha que se produce entre el bando del protagonista y el bando del antagonista. Para que antagonista y protagonista inicien su lucha, vas a necesitar un detonante previo. Algo que haga que el mundo del protagonista, tal y como lo conoce, explote, salte por los aires. Y vas a necesitar que los dos bandos, el del protagonista y el del antagonista, estén equilibrados, porque de lo contrario, tu novela no funciona. Vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es Drácula, ¿vale? Tenemos a un ser prácticamente inmortal, con una fuerza tremenda, capaz de hipnotizarte solo con posar la mirada en ti, que es capaz de cambiar de aspecto a placer, se puede convertir en niebla, en ratas, en murciélago. Madre de Dios, este es un oponente casi invencible. ¿Cómo puedo compensar los bandos? Primer motivo, primera causa o primera forma, mejor dicho, primera forma para compensar los bandos. Los motivos son importantes. Los motivos son importantes. Los personajes que se van a enfrentar a Drácula tienen un motivo importantísimo detrás. Quieren venganza, quieren librar a la esposa de uno de ellos de las garras de un ser como Drácula. Pero con eso no es suficiente. Por mucha venganza que Jonathan Harker quisiera tomarse sobre Drácula, por mucho que Jonathan Harker quisiera librar a su esposa de las garras de Drácula, por sí solo no podría, no puede enfrentarse él solo a los poderes de Drácula. Para eso se inventaron los personajes complementarios, gente que va a ayudar a Jonathan Harker en su objetivo. Uno de ellos es un cazador experto. A Jonathan lo mueve la fuerza del amor. Lord Hornburg tiene el dinero, los recursos, los contactos suficientes para llevar a cabo su objetivo. Van Helsing tiene los conocimientos sobre su enemigo necesarios y sobre todo conoce cuáles son sus debilidades. El doctor que lleva el manicomio es un ayudante para el resto, es una fuente de apoyo permanente. De esta manera, Bram Stoker compensó los dos bandos. Pero necesitas tener los dos bandos compensados, porque de lo contrario, tu novela no funciona. Y si no funciona, ya sabes lo que pasará, que no te la publicarán. Pero además, tienes que decidir qué tipo de conflicto le vas a presentar al lector. Y hay 9 tipos de conflictos posibles. No todos sirven para cualquier novela. Si estás escribiendo un thriller, el conflicto interior no te sirve, porque el conflicto interior se centra en los cambios, en las evoluciones, en las luchas internas del personaje. No, para un thriller necesitas un tipo de conflicto diferente, un conflicto con la autoridad, o un conflicto político, o incluso un conflicto religioso te puede servir a la perfección. Vas a tener que valorar, vas a tener que preparar el modo en el que el conflicto produce cambios en tus personajes. Porque no somos los mismos antes de enfrentarnos a un problema que después de enfrentarnos a ese problema. Siempre ganamos, pero siempre perdemos cosas por el camino. Y tú tienes que plantearte qué riesgos va a correr el protagonista, qué cosas está dispuesta a sacrificar ese protagonista y qué cosas se va a dejar por el camino ese protagonista. La sexta y última columna de nuestra novela es el clímax. Necesitas saber con antelación cómo va a terminar tu personaje. ¿Va a ganar o va a perder? ¿Lo obtiene todo? ¿Qué cosas se deja por el camino? No puedes empezar a escribir una novela si no tienes eso decidido, porque vas a avanzar dando palos de ciego, girando a un lado, girando a otro, y no vas a llegar nunca al destino, porque no sabes cuál es tu destino. No lo sabes. Tienes que especificar con antelación a dónde quieres llegar. El clímax tiene que estar a la altura de todo lo demás.
No lo puedes dirimir de un plumazo, porque vas a defraudar al lector si lo haces así. No puedes hacer que de repente el personaje se comporte de un modo diferente al que ha estado mostrando durante toda la novela para dar respuesta a un problema. Recuerda, tienes que actuar con lógica. No puedes presentar una ayuda milagrosa para obtener éxito. No puedes terminar tu historia sin dar respuesta a todos los interrogantes, a todos los obstáculos, a todas las evoluciones que se han ido viviendo a lo largo de las páginas de tu libro. No puedes hacer eso. Es posible que me digas, bueno, ¿y qué pasa con los finales abiertos? Bueno, pues con los finales abiertos pasa que permiten la posibilidad de que esos mismos personajes continúen sus aventuras. Pero las tramas, las situaciones, las has ido cerrando. Puedes crear finales cerrados, finales abiertos, finales interrogantes, finales ambiguos, pero los conflictos tienes que cerrarlos. Y hay diversos métodos, diversos sistemas para preparar el conflicto. El método del embudo, en el que lo que haces es que todo se vaya estrechando hasta llegar a ese punto álgido. El sistema del nominado. Tienes que aprender a distinguir entre clímax y resolución de la obra. Todas estas y muchas otras cosas las desarrollamos con detenimiento en el método Penn. Como puedes ver, y te acabo de hablar de muy poquitas de ellas, son muchísimas. Y no te he contado ni la mitad de todo lo que tienes que tener en cuenta si quieres que tu novela funcione. No porque no quiera contártelo, sino porque el método Penn no consiste solo en la explicación de conceptos. Hay muchas academias que te enseñan, que te dan conocimiento, pero nada más. El método Penn es otra cosa. Está basado en el trabajo práctico en base a una serie de plantillas especialmente diseñadas para que puedas ir avanzando paso a paso en la escritura de tu novela, sin dejarte atrás ni uno solo de todos estos factores que hemos visto y de todos los que no hemos visto, para que puedas desarrollar, si quieres escribir una novela que interese a los lectores y por tanto que interese también a las editoriales. Ya hemos revelado, ya hemos desvelado el segundo secreto de por qué no publican tu novela. ¿Entiendes ahora por qué te decía que seguramente tu novela no se publica porque le fallan los cimientos? De muchas de estas cosas seguramente no hayas escuchado hablar. Otras ni siquiera te suenen de nada. Pero el hecho de que tú no las conozcas no significa que no existan. Y aunque las conozcas, como son tantas, es fácil que te dejes alguna por el camino. Y cuando eso ocurre, ¿sabes qué pasa? Que los cimientos de tu novela no funcionan. La estructura se tambalea, la novela se desmorona y la editorial no quiere publicarla. Pero estás de suerte, porque esto tiene remedio. El tercer secreto de por qué no publican tu novela es el que te explico en el último vídeo de esta serie. Y es crucial que no te lo pierdas, porque además del secreto de por qué no publican tu novela, es la solución para cambiarlo todo. Es la solución para convertir tu novela en un libro que interese tanto a los lectores como a las editoriales. Así que, por favor, no te lo pierdas. Te espero en el siguiente vídeo.